Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que hablar hoy de uno de los recursos retóricos que más se usan al inicio de los gobiernos. Este es el de la herencia recibida. Pues bien, para esto tenemos que hablar entonces o recordar un poco lo que son los juegos del lenguaje. Y los juegos del lenguaje son cada vez más importantes en la comunicación política. Nosotros podemos pensar que un partido tiene una doctrina que podríamos identificar o señalar o intentar resumir como aquella ideología del partido. Tiene un programa que es aquello que se levanta cerca a las elecciones de cómo se iría a gobernar o que resume los principales elementos de gobierno. Tienen también los partidos un símbolo y entonces nosotros los podemos identificar con unos colores y unos símbolos específicos. Y posterior a esto tienen los juegos del lenguaje y los juegos retóricos que se inscriben en la imagen de algunos candidatos y que tienen que ver con unos usos retóricos con el fin de seducir al electorado o de simplificar esas ideas políticas expuestas tanto en la doctrina como en el programa político. Bien, dicho esto, es necesario señalar también que en la actualidad nos enfrentamos a una política en donde vemos el vaciamiento de las ideas políticas, de la doctrina y de los programas, y vemos una supremacía de la superficialidad. Esto lo vemos en que es fácil de comprobar en algunos representantes políticos electos a cargo de representación popular, en donde es completamente difícil o casi imposible identificar realmente unas ideas políticas claras, un programa político claro, una doctrina o unas ideas políticas claras. Por el contrario, lo que vemos es la superficialidad y los juegos del lenguaje, una serie de palabrejas para simplificar las demandas políticas. Esto lo vimos en Rodolfo Hernández, esto lo vemos en algunos senadores, etcétera, que solo repiten una cosa una y otra y otra y otra y otra y otra vez, sin ninguna idea política clara detrás, sin ninguna idea de lo que es la política, sin ninguna idea de lo que es la administración, sin ninguna idea de los problemas reales del país. Sencillamente han llegado a cargo de elección popular a través de la superficialidad. Bien, dicho esto, los juegos del lenguaje entonces ayudan a simplificar las ideas políticas y ayudan a seducir al electorado. En otra ocasión hemos hablado del juego de la creación del adversario, por ejemplo, que nos ayuda a pintar quién es el adversario al que nosotros nos vamos a enfrentar. Esto está muy determinado o muy presente, muy fácil de ver en las campañas electorales y en los debates electorales, ¿no? Yo pinto al adversario de cierta manera, le doy unos adjetivos, lo califico de alguna manera y lo creo y lo moldeo. Esto lo vimos con Gustavo Petro. A Gustavo Petro crearon un Gustavo Petro que igual no tiene nada que ver con la realidad, pero que todos sus adversarios políticos lo señalaban de ser determinada persona. Bien, cuando inician los gobiernos aparece normalmente un juego o un uso retórico bastante común, es bastante recurrente en distintos países, que es el de la herencia recibida. Esto busca exculpar las decisiones políticas en la actualidad y sobre todo se aplica cuando lo que existe o lo que toca realizar es toca tomar decisiones que son controversiales. En este sentido, cuando aparecen estas decisiones aparentemente o controversiales y aparentemente contrarias a nuestro ideario político, lo que decimos es: tenemos dificultad, no podemos hacerlo, nos vemos con las manos atadas y es culpa de esa herencia que hemos recibido. No es una decisión que yo quiera tomar, es una decisión que me obligan a tomar porque el pasado gobierno hizo esto. Bien, esto puede ser verdad. Repito, esto es un uso retórico que en muchos países normalmente al inicio de los gobiernos está presente. Bien, la cuestión es que en efecto puede usted recibir un estado en crisis como es en la actualidad. En alguna pasada columna señalé que Gustavo Petro no tiene en la actualidad gobierno y vamos a ver si es posible que pueda gobernar porque se está enfrentando a una gestión de las crisis, una crisis institucional, una institucionalidad bastante endeble y luego una serie de crisis como se puede ver la crisis financiera.
Sin embargo, cuando uno vota por un candidato, por alguien para que administre, bien sea una alcaldía, un municipio, un departamento o la presidencia de un país, estamos votando por alguien que en efecto tiene que manejar esas crisis y que en efecto supone que conoce esa realidad de antemano. Por lo que podemos señalar la herencia recibida, sí, pero que esto no sea un recurso retórico para exculpar las decisiones políticas que se deben tomar. Esto nos debe servir también para la reflexión en cuanto que deberemos volver a la política en cuanto a ideas y programas y dejar de lado esa política de la superficialidad y esa política de la imagen, en donde votamos porque alguien dice corrupción, 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 etcétera, etcétera, y detrás de eso no hay fondo ni conocimiento real de la situación del país. Sin embargo, creo que en este momento las gestiones de la crisis en diferentes materias que enfrenta nuestro país, si se logra gestionar adecuadamente esa crisis, lograremos avanzar en el propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.